Si entonces, esta es la arteria pulmonar. Si en la arteria pulmonar aumenta la presión, entonces este ventrículo tiene que trabajar más. Entonces va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Esta válvula puede volverse insuficiente porque al haber más presión dentro del ventrículo derecho, entonces esta válvula tiene que trabajar más. Pero de repente no está acostumbrada a trabajar a tanta presión, entonces se vuelve insuficiente, la presión aumenta, entonces ¿en dónde? En la aurícula derecha. Y la aurícula derecha, pues no hay ninguna, esto está en comunicación directa acá, la sangre llega directo acá. Entonces ustedes, como pueden darse cuenta, la sangre va a empezar a aumentar acá, entonces va la vena yugular, ustedes lo van a notar bien, claro, aquí casi no se nota en la persona. Es lo que quiere decir ahí, incurgitación yugular, ¿no? Y lo que ya les expliqué aquí abajo, hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Un pesista, ¿no? Un físico-culturista. ¿No puede usted físico-culturista? A él. Usted es físico-culturista y tiene, ¿ves? ¿Para qué está haciendo todo esto? Para producir hipertrofia de los músculos. ¿No? Todos nos gusta tener pues los músculos de acá pues, bien cuadraditos, bien marcaditos. Pero para eso hay que hacer ejercicio, ¿no? Entonces vas a quemar la grasa abdominal y al hacer ejercicio se va a marcar bien pues los cuadrados del recto anterior del abdomen. Entonces aquí se llama hipertrofia. Hipertrofia es aumento de la masa muscular, ¿no? Gracias. Aquí tenemos, miren lo que también vimos el año pasado, miren ustedes, miren cómo cuando sucede pues esta obstrucción de las venas, de la sangre, ya no va aire suficiente a extracción, les va todo por el resto, por otro sitio. Ya habíamos dicho que el año pasado decíamos que el poca sangre que entra aquí es suficiente un poco del aire que está acá. El resto del aire no tiene con quién intercambiar. Si no tiene con quién intercambiar, habíamos dicho que esto se llama espacio muerto alveolar. Y esto va a ocurrir en los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo A, que vamos a describir. Entonces, en el tipo A se va a producir espacio muerto alveolar. Aquí tenemos un caso de enfisema no normal y este es un no enfisematoso. Bueno, las transparencias no son muy claras, pero por ejemplo, se va a manifestar con ese tipo de insuflación, diafragma bajo, miren el diafragma como está medio aplanado, mediastino estrecho, miren cómo está. Radio transparencia que no se aprecia la infección que puede ser. Muy bien, ya hablamos algo de cosas en enfisema pulmonar, ¿no? Entonces la característica del enfisema, ¿qué cosa es? Destrucción de los alveolos, destrucción de las paredes alveolares. Bronquitis crónica. Ahí está su nombre. Itis, inflamación de los bronquios. Crónico, crónica. La bronquitis crónica, ¿en quién es característico? En los fumadores. ¿No? En los fumadores. ¿Cuáles son las características que pasamos a describir? La producción excesiva de moco en el árbol bronquial.
expectoración abundante, casi diaria, durante por lo menos 3 meses al año y por lo menos 2 años sucesivos. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Hipertrofia de la mucosa de los bronquios. Aquí vamos a revisar el exceso. Excesiva cantidad de moco, y estos mocos son tan sólidos que producen tapones. Entonces tapa un bronquio. Y si no entra aire ese bronquio, no intercambia. Ocurre todo este estrechamiento, edema, infiltración. Y como es crónico, todo proceso crónico que generalmente produce, ¿qué cosa? Tejido de granulación y fibrosis. Esto lo van a estudiar ustedes en patología. ¿Llevan patología? Este año estamos llevando. ¿No? En patología general, en patología Es que es cierto. especial, En clínica. en la currícula. Acuérdense, todo proceso crónico lleva a eso. Granulación y fibrosis. Aquí tenemos, miren ustedes, las glándulas mucosas. Miren acá y cómo están engrosadas acá. Miren acá, ¿cuántas veces más? Como 10 veces más, 9 veces más, no sé cuántas veces más. Y aquí está el índice de arriba, cuya fórmula es BC es a AD a todo esto. ¿Cuánto debe ser el ancho de la glándula con respecto a toda la mucosa? De 4 a 10, o sea, 0,4. Ustedes pueden decir, miren qué es lo que pasa acá, miren el ancho de la mucosa, miren cuánto es, más del 50%. ¿No? Más del 50%. Y aquí tenemos el otro caso, miren, como en este caso de producción de un moco o algún otro factor que produce obstrucción de las vías. Entonces aquí que va a producir poco ingreso de aire. Entonces la sangre que entra por acá no logra, la sangre que entra por acá no logra limpiar su vida. Entonces, miren, el poco aire que entra solamente oxigena a una parte de la sangre, el resto entra sin intercambiar. Eso se llama derivación pulmonar por Schuh. Eso lo vimos el año pasado y lo aprendieron en los casos del ECO. Una prueba que es muy utilizada para ver estos casos de obstrucción de las vías aéreas es este que está acá, ¿no? El volumen inspiratorio forzado, ya sea en 1 segundo, en 2 o en 3 segundos. ¿En qué consiste la prueba? Está conectado, como vemos aquí, a un espirómetro. Se le pide al sujeto que llene bien sus pulmones de aire, bien lleno, y que bote lo más rápido posible. Entonces se va a marcar esa curva. Ese autor, el cual he tomado yo la gráfica, pues le da mucha importancia al volumen expiratorio forzado en 1 segundo. Como digamos el año pasado, pues, en 1 segundo, uno normalmente debe botar entre el 80 al 86% de la capacidad vital. ¿No? A ver, vamos a recordar. ¿Se acuerdan que bote la capacidad vital? El volumen de inspiración y expiración que puede tener el pulmón. Bueno, más o menos. A ver, tu físico culturista, ¿qué dices? ¿Cómo te llamas? José. José, cuéntame. ¿Te recuerdas tú de qué cosa es capacidad vital? Volumen tidal más volumen inspiratorio. Conjunto de resistencias, ¿no? Capacidad vital, no nada de resistencia. Capacidad vital es. A ver, Tommy, ¿qué dice Tommy? Yo sé tu nombre de Tommy, pues.
la suma de volumen de la respiratorio más el volumen corriente. Tidal. Puede ser, ¿no? Volumen Tidal. de reserva inspiratorio, más volumen de reserva expiratorio, más Y el volumen de aire corriente. Aire corriente. O también puede ser el aire que yo estoy en una expiración forzada, expiración. El máximo aire que yo puedo inspirar es la capacidad vital. O al revés, lleno bien mis pulmones de aire y el máximo volumen de aire que puedo botar es la capacidad vital. Y después de que he botado todo el aire que puedo, ¿cómo se llama el aire que tienen los pulmones, señorita? Volumen de reserva. Residual. Residual. Claro, muy bien. Acuérdate, entonces volumen residual es el volumen de aire que tienen los pulmones después de una expiración forzada. Tú por más esfuerzo que hagas, no puedes botar ese aire. Eso se llama volumen residual. Eso lo vamos a repasar dentro de un ratito.